Regla de la cadena. Estamos ante el proceso más complejo a la hora de efectuar una derivada. Y se trata de lo siguiente. Esta función, que es de cierta complejidad, antes de empezar a derivarla conviene saber exactamente qué es. Y fijaros, no se trata de una función seno. Este 3 encima del seno equivale a expresar seno del coseno de elevado a esa expresión matemática que podríamos expresar sin el paréntesis. Y todo ello elevado al cubo. Luego repetimos. Para llevar a cabo la regla de la cadena con ciertas garantías, lo primero es ordenar debidamente la función. No es una función seno, porque ya vimos en las funciones trigonométricas, cuando el seno tiene un numerito que lo acepta en el exponente, significa que esa expresión es una potencia. Luego, para proceder a derivar esta función, el primer tratamiento sería tratarla como una potencia. Por lo tanto, nos quedaría derivada de ese regalito de función. Igual, tratamos como potencia. 3, se supone que hay un 1, por la misma expresión, seno del coseno de elevado a la 4x cuadrado menos 5x, todo ello elevado al cuadrado. Y fijaros en un detalle. Yo ya he tenido en cuenta que era una potencia. Me cargo el exponente para que no me altere la expresión. Sigo razonando. Lo que me queda en este momento es un seno. Repito, hemos hecho la derivada con la potencia, elimino el exponente. Y esto es el seno del coseno de e elevado a esa expresión. No significa seno por coseno, es el seno de un coseno. Luego, a todos los efectos, es el seno de esa expresión que equivale a u. Y si recordamos, la derivada del seno es el coseno de u. Luego, la derivada del seno es coseno de eso mismo. Coseno del coseno de elevado a la 4x cuadrado menos 5x. Y por la derivada de esta expresión desaparece el seno, derivamos esa expresión. Evidentemente es un coseno. Coseno de elevada a esa expresión. Y la derivada del coseno era menos el seno de elevado a 4x cuadrado menos 5x. Hemos tenido en cuenta el coseno, derivamos lo que nos queda. Y lo que nos queda, evidentemente, es una función exponencial. Y la función exponencial, recordad su derivada, nos decía la derivada de elevado a la u, en este caso es e. Yo os di la fórmula de la forma a elevado a u, y su derivada sería esto mismo, es decir, e elevado a la 4x cuadrado menos 5x por el logaritmo neperiano de la base, en este caso neperiano de e, que vamos a recordar que vale 1, se puede eliminar, y por la derivada del exponente. Y la derivada de ese exponente, dado que es un polinomio, nos quedaría 2 por 4, 8 por x a la 1, 8x a la 1, que es 8x, y la derivada de menos 5x, perdón, la derivada de 5x menos 5. Luego derivada de la última expresión, 8x menos 5. Entonces, regla de la cadena, volvemos a repetir. Antes de derivar la función, si veis que es de cierta complejidad, la vamos a dejar ordenada. Vimos que era una potencia y se trata de una especie de derivación en cadena. Primero aplico la fórmula de la potencia, la tenemos aquí, me desaparece, lo que me queda es un seno
su derivada la tenemos aquí, desaparece el seno, lo que me queda es un coseno, su derivada la tenemos aquí, desaparece, y por último me quedaba la función exponencial cuya derivada la tenemos aquí. Y repito, nombre regla de la cadena requiere analizar detenidamente la función. Derivada resuelta.